Mis queridos hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios por la nueva oportunidad que me da de compartir su palabra. Así que hoy día vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con se podría decir, ¿cierto?, con la restauración o con la santificación que Dios quiere realizar en nuestra vida. Y usted me va a decir, oh, pastor, ¿de nuevo hablar de lo mismo? Sí, vamos a hablar de lo mismo. Porque sabe que esto es muy importante en la vida como cristianos. Nosotros no tan solamente debemos conformarnos con haber experimentado la salvación, sino que ese camino, ¿cierto?, tiene que avanzar, tiene que ir hacia Cristo, ¿cierto? Y debemos avanzar y ser perfeccionados en la palabra del Señor. Así que hoy día el tema de la reflexión no va a ser tan extensa como otros domingos, pero sí vamos a estar meditando en la palabra y sí les voy a hacer una invitación al final de esta reflexión. Así que vamos a comenzar orando y le vamos a pedir al Señor su bendición para que nos guíe en esta mañana. Padre Santo, en esta hora quiero presentar primero mi vida y también la vida de mis hermanos, de todos aquellos que van a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos guíes íntimamente y poderosamente con tu presencia. Que tú limpies nuestro corazón de todo mal pensamiento, de todo mal deseo, de toda mala pasión, Señor, y que, Señor, tú en esta hora nos limpies con la sangre de Cristo y que tú, Señor, tomes el control y nos ayudes a meditar en tu palabra para que podamos, Señor, avanzar y ser perfeccionados en este camino de santidad. Yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra y te pido que nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto que nosotros vamos a estar analizando hoy día, ¿ya? Es 2 Corintios capítulo 7, solo el versículo 1, ¿ya? Pero primero yo quiero dar a entender algunas cosas como introducción a esta carta, ¿ya? Y quiero que observemos un poco, ¿ya? ¿Cuál era el contexto de la ciudad de Corinto? ¿Ya? Corinto era una ciudad destacada, ¿ya? Una ciudad-estado griega, una polis, situada al sur de la provincia de Acaya. En el tiempo de Pablo era probablemente, la ciudad más rica de Grecia y un importante centro urbano multicultural. ¿Ya? Este es un detalle muy importante. Esta ciudad estaba ubicada, estratégicamente. Cerca de ella se encontraba un istmo que ya esto significa ya que se permitía el flujo de marineros por sus costas, hecho que la convertía en una ciudad prominente comercialmente, ¿ya? En la cima del monte se elevaba el templo a Afrodita, la diosa del amor. Se estima, según Estrabón, antiguo geógrafo griego, que cerca de 1000 mujeres se dedicaban a la prostitución sagrada, las cuales bajaban a la ciudad a ofrecer sus servicios. Corinto también albergaba otros santuarios religiosos, como el de Asclepio, el dios griego de la salud. También había cabida a Isis, la diosa egipcia de los marineros, y de Poseidón, su homólogo griego. Cabe destacar también, ¿cierto?, que los griegos tenían ciertos ideales que eran ampliamente extendidos en Corintio, como el individualismo, la igualdad, la libertad y la desconfianza ante la autoridad. ¿Ya? Se cree que la mayoría de los miembros de la iglesia de Corinto provenían de un contexto gentil, pagano y multicultural. La iglesia de Corinto era probablemente una de las pocas congregaciones bíblicas donde predominaba la clase media, liderada por comerciantes y obreros. No obstante, también en la iglesia existía un pequeño grupo de personas ricas e influyentes, ¿ya? Y aquí tenemos el contexto, ¿ya? Yo estuve aquí, ¿cierto?, leyendo un párrafo para que nos dé una idea más o menos de a quién el apóstol Pablo, ¿cierto?, le estaba enviando, ¿ya?, esta carta y a quién le escribió estos versículos, ¿ya? O principalmente este versículo que vamos a estar meditando.
Y también nosotros tenemos que tomar en cuenta que el apóstol, ¿cierto? En los versículos anteriores, ¿ya? Comienza hablando, perdón, sobre qué tienen en común, ¿cierto? La unión entre, o se podría decir, el yugo desigual, ¿cierto? Entre un creyente y un incrédulo. ¿Qué comunión tiene Cristo con la oscuridad? El apóstol nos hace recuerdo al llamado de Dios de no mezclarse con los incrédulos en el contexto de relaciones y en el contexto de negocios. Qué interesante esto porque nosotros sabemos, ¿cierto? Como vimos en el contexto, la ciudad de Corinto era una ciudad prominente en los negocios. Y también este tema de no mezclarse con aquellos que son incrédulos, lo podemos aplicar, ¿cierto? A tener una amistad muy, muy íntima con alguien que no tiene la misma fe que nosotros. Lo podemos aplicar también a casarse con alguien que no tiene la misma fe. O como dijimos anteriormente, a tener negocios, o por así decirlo, formar sociedades, ¿ya? Con aquellos que no creen en Cristo igual que nosotros. El llamado de Dios es apartarse para vivir en santidad y para que podamos tener comunión con Dios, ¿ya? Y usted se preguntará, ¿y pastor, de dónde está hablando esto? Bueno, vamos a ir a 2 Corintios, ¿cierto? Y lo voy a dar como contexto. 2 Corintios 6:14, perdón, capítulo 6, versículo 14 al 18, ¿cierto? Y después viene 2 Corintios 7:1. Entonces vamos a leer todo esto para que ustedes entiendan un poco más, hermanos, de lo que estamos hablando y podamos meditar mejor. Dice así, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, perdón? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ahora viene el versículo que vamos a estar meditando. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que lo primero que quiero analizar en este texto es que las palabras claves aquí, vamos a analizar la palabra limpiémonos, ¿cierto? Y también vamos a analizar la palabra santidad. ¿Ya? La palabra limpiémonos en griego es katarizó, que significa limpiar, liberar de toda mezcla y se traduce como purificar. Los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento son, ¿cierto? Purificar manchas físicas y suciedad, como en el caso de los utensilios, ¿cierto? Y también se utiliza para la purificación de la contaminación del pecado. ¿Ok? Y si nosotros también analizamos, ¿cierto? La palabra perfeccionando, esta palabra tiene que ver también con completar una obra, ¿ya? Con acabar algo. Si Dios, ¿cierto? Nos está llamando a vivir en santidad, o nos quiere, mejor dicho, regenerar, ¿cierto? Restaurar a lo que el ser humano debe ser, ¿cierto? En Cristo, sin duda que esta obra tiene que avanzar y tiene que ser perfeccionada. Y en segundo lugar, la palabra santidad, que viene del griego hagiosune, y como he dicho en otras predicaciones anteriores, me disculpa, ¿cierto?, por mi pronunciación del griego, ¿ya? Significa que es la manifestación de la santidad en la conducta personal. Y los usos, ¿ya?, de esta palabra en el Nuevo Testamento tienen que ver con lo siguiente: de la absoluta santidad de Cristo mientras estuvo en la tierra en cuerpo humano, ¿ya? También se usa para los creyentes que deben andar perfeccionando la santidad en el temor de Dios, llevando la santidad para que sean encontrados irreprensibles, en la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que se considera en esta palabra? Lo que se considera en esta palabra es el carácter, ¿ya?
perfecto en el caso del Señor Jesús y que debe crecer continuamente hacia la perfección en el caso de los cristianos. El amor es el medio que utiliza Dios para desarrollar la semejanza a Cristo con sus discípulos, ¿cierto? Con los hijos de Dios. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que si nosotros debemos perfeccionarnos hacia la santidad, aquí hay un tema muy importante, es que la santidad no tiene que ver solamente con dejar de hacer cosas, sino que la santidad también está relacionada con el carácter que cada uno de nosotros, ¿cierto?, tiene. Y por eso usted me dirá, oh pastor, pero si ya han nombrado esto, sí, porque el Señor quiere perfeccionar nuestro carácter, ¿ya? Y aquí yo no me estoy sacando de esta predicación porque Dios nos quiere a todos perfeccionar por igual. ¿Para qué? Para que lleguemos a la medida de Cristo, o sea, tengamos un carácter santo, que el amor de Dios sea algo que se expele naturalmente de nuestra forma de vida, de nuestra forma de pensar, de nuestras palabras, ¿cierto? De nuestros actos, que Cristo brote naturalmente en nuestro corazón. Y que, ojo, que no tengamos, por así decirlo, como esta dualidad que muchas veces se experimenta, que algunas veces, ¿cierto?, se anda bien y otras veces no se anda tan bien. Entonces, Dios quiere perfeccionarnos. Entonces, como dicen algunos predicadores, lo que viene después de la salvación es el camino de la santidad y como consecuencia la obra de la regeneración. Esto quiere decir que cuando el Señor nos llama a vivir por fe, esta fe no solo se manifiesta en obedecer a Dios en obras externas, sino que la obra de Dios es completa. Por lo tanto, si la obra de Dios es completa, esto quiere decir que Dios irá purificando e irá restaurando nuestro interior al modelo original que tenía la humanidad. Un hombre y una mujer sin pecado, con un carácter dominado por la armonía y el amor de Dios. Y aquí nosotros, hermanas, debemos meditar. Yo sé que usted ha leído el Génesis y fíjese cómo actuaba Adán y Eva antes de la caída. La Biblia no muestra, ¿cierto?, que hubiera algún desacuerdo, no sé, alguna pelea o lo que pasó, ¿cierto?, después del episodio del engaño de la serpiente con Eva, ¿cierto? No ocurre ninguno de estos episodios de culparse el uno al otro, de tener miedo, no ocurre nada de eso. Cuando Dios crea al hombre y la mujer era algo perfecto. No había desacuerdo entre ellos y ellos vivían en perfecta armonía. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, que como vimos al principio de la definición, ¿ya?, nosotros podemos decir lo siguiente, y vamos a hacer recuerdo de la definición. ¿Se acuerda que estábamos viendo que la palabra limpiémonos, catarizó, significa limpiar y también liberar de toda mezcla, ¿ya? Y quiero que tengamos ese concepto en mente porque cuando nosotros hablamos sobre la santidad o la regeneración, debemos decir entonces que al Señor no le gustan las mezclas en nuestra vida. Y esto quiere decir que a Dios no le gusta que nuestro pensamiento tenga, por así decirlo, una parte de la Biblia y otra parte con algo que no tenga que ver o que no esté de acuerdo conforme a lo que Dios quiere. Y tampoco, ¿cierto?, Dios quiere que tengamos un carácter, ¿ya?, que esté, por así decirlo, mezclado, se podría decir, como entre la nueva humanidad y la vieja humanidad. Dios quiere transformarnos por completo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta liberación de las mezclas, ¿ya?, podemos decir que el Señor, ¿ya?, nos va a purificar de las enseñanzas del mundo, de las enseñanzas que recibimos en el colegio, en el liceo, en la universidad, de las experiencias que tengamos en la vida y también de lo que hemos aprendido de nuestra familia
natal, quiere decir de la familia de donde provenimos, Dios quiere purificar todo lo que hayamos aprendido. Y todo eso tiene que ser limpiado para que tanto nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, todo nuestro ser, nuestros actos sean conforme a la palabra de Dios. Todo lo que hemos aprendido debe ser purificado por la palabra de Dios, como dije anteriormente. De otra manera, vamos a estar viviendo en una mezcla de creencias, actitudes, formas de vida que algunas veces darán como resultado ya el Evangelio de Cristo y otras veces daremos a conocer lo que no ha sido transformado por Dios y los pensamientos que tenemos en nuestro interior. ¿Y sabe qué? Es muy importante recalcar lo siguiente. Mire, fíjese que nosotros al principio hablamos sobre el contexto de Corinto y fíjese que la iglesia de Corinto estaba en una ciudad multicultural, por lo tanto habían muchos pensamientos, ¿ya? Mezclados probablemente con las personas que estaban llegando a la iglesia. Y fíjese que el apóstol Pablo supo detectar esto. Y por eso él les habla de la santidad. Y nosotros también hoy día, hermanos, estamos en una sociedad multicultural. Y usted se preguntará por qué. Sí, hay varias razones. Como por ejemplo, y usted lo sabe, fíjese que en los últimos años han llegado muchos inmigrantes acá a Chile. Se está produciendo una multiculturalidad, perdón. Cada día tenemos más acceso a Internet y a diferentes escuelas de pensamiento. Tenemos una multicultura a través de lo cibernético. Y podríamos seguir hablando sobre la televisión y sobre las muchas influencias que vienen del mundo, pero sabe que es importante recalcar esto, que muchas veces como cristianos existe una mezcla o una mixtura entre lo que la Biblia dice y lo que están hablando afuera. ¿Y sabe qué? Dios quiere purificar eso. Porque Dios quiere que pensemos conforme a la mente de Cristo, no conforme a los que están afuera, porque los que están afuera, ¿cierto? No creen en Cristo. Y esos pensamientos, ¿cierto? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la sabiduría de este mundo, ¿cierto? No le agrada a Dios. Y con esto, ojo, no estoy diciendo que no tengamos que estudiar, no estoy diciendo que no tengamos que ir a la universidad, no estoy diciendo, ¿cierto?, que vivamos apartados en un monasterio como los monjes antiguos. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, que nosotros debemos vivir en este mundo, ¿cierto?, multicultural, pero debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso, ese pensamiento, ¿ya?, debe ser purificado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que todo lo que hagamos glorifique a Cristo. Como hemos dicho anteriormente, hay veces en que nuestra vida manifiesta lo de Cristo y otras veces manifiesta lo que no ha sido aún purificado por Dios. Y esa es la razón por la cual a veces, ¿cierto?, tenemos una mixtura o diferentes reacciones. Como dije anteriormente, reaccionamos como Dios quiere a veces y otras veces reaccionamos como la gente del mundo lo hace. Y eso es porque en nuestro interior existe una mezcla entre la vieja humanidad y la nueva humanidad. Y aquí nosotros, y podemos decir otro detalle muy importante, hermanos. Fíjese que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, ¿ya?, que deben revestirse, perdón, a los efesios, que ellos deben revestirse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la pregunta es, ¿en qué versículo sale esto? Lo vamos a buscar al tiro. Cuando habla de la nueva vida. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. Y miren hermanos, qué interesante. Nosotros debemos vestirnos, debemos buscar renovarnos en Dios y debemos buscar purificar nuestra vida. Pero no tan solamente nuestra manera de pensar, sino que nuestra manera de vivir, nuestro carácter, todo lo que somos debe ser purificado delante de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser regenerados, restaurados, ¿ya? Al, a lo que Dios quería en el principio y podamos tener vidas en armonía con Dios y podamos tener vidas en armonía con nuestro prójimo. Nosotros también, hermanos, podemos experimentar una mezcla en nuestro interior. ¿Con qué? Experiencias de dolor, pecados, malos hábitos, pecados no confesados que nos llevan muchas veces a tener algunas partes de nuestro corazón endurecido, tradiciones familiares, costumbres que aprendimos en el trabajo, etcétera. Pero ¿sabe qué? Dios también quiere purificar, ¿cierto? Aparte de todo lo que estamos nombrando, Dios también quiere purificar y santificar nuestras relaciones. Esto quiere decir que las relaciones que tenemos, hermanos, no influencian nuestra manera de vivir, sino que como Dios nos ha llamado a predicar su evangelio, nosotros somos los que estamos llamados a influenciar a los demás y no al revés. Y aquí, mire, es donde cobra importancia lo que el apóstol Pablo le decía antes de este 2 Corintios 7:1, le decía a los hermanos, le decía, ¿qué comunión tiene Cristo con la oscuridad? Y ¿sabe qué es lo que pasa en la vida práctica cuando nosotros no nos preocupamos de santificar nuestras relaciones? Hay veces, queridos hermanos, en que nuestras relaciones que tenemos en la vida cotidiana nos hacen mal. Como por ejemplo, cuando un joven o una jovencita comienza a tener una relación con alguien que no es cristiano y esa persona se termina alejando de Cristo. Como por ejemplo cuando tenemos amigos íntimos que no son cristianos y que yo no le estoy diciendo, ojo, que yo también tengo amigos que no son cristianos y los quiero mucho. Pero sí, yo debo tener en cuenta algo, que nuestra vida no se puede guiar por los consejos que no están conforme a la Biblia. Dios no quiere esta mezcla de pensamientos en nuestro interior. Dios quiere purificarnos para que le sigamos a Él. Y podemos seguir, ¿cierto? Nombrando como cuando una persona, ¿cierto? Elige como compañero o compañera de vida a alguien que no es cristiano. ¿Está bien? Nosotros sabemos que esa persona se puede convertir por gracia de Dios. Sí. Sí se puede convertir porque Dios tiene todo el poder. Pero también se corre el peligro. ¿Cuál peligro se corre? De que la fe de aquella persona que es cristiana, ¿cierto? Comience a decaer con el paso de los años y eso también produzca una mezcla o una mixtura de pensamientos. ¿En qué? En los hijos. Por una parte van a recibir enseñanza cristiana, por otra parte enseñanza del mundo. Y eso va a producir una mezcla y eso no es el evangelio puro que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el peligro de todo esto? Es que si nosotros no tomamos acciones en esto, ¿ya? Debemos entender primero que Dios quiere restaurarnos, quiere purificarnos de todo aquello que guardamos en el corazón. Ya que si esto no ocurre, ¿ya? La amargura, el dolor, los pecados, los malos hábitos, todo lo que nombramos anteriormente, comenzarán a tomar control de nuestra vida y esto producirá muchas consecuencias malas. Como por ejemplo, si dejamos de luchar en contra del pecado, el pecado comenzará a tomar control de nuestra vida, comenzaremos a alejarnos de Dios. O también, si dejamos que la ira y la amargura tomen el control de nuestra vida, entonces vamos a ser personas amargadas. Y sabe que el peligro de las mezclas, hermanos, es que muchas personas no entienden que esto tiene que arreglarse. Y por eso, miren, como no entienden que esto tiene que arreglarse, ¿ya? En la vida práctica, yo he visto muchas veces cometer este error.
Y aquí estoy hablando de las relaciones. He visto cómo se cometen muchos errores en torno a las relaciones. Yo no estoy diciendo que no tengamos amigos ni que vamos a vivir apartados del mundo. Yo no estoy diciendo eso, ojo, pero sí debo decir lo siguiente. Como cristianos nosotros no estamos llamados, ¿ya?, a tomar en cuenta en primer lugar los consejos de aquellos que no siguen a Cristo. Y he aquí la importancia, hermanos, de la comunidad y de la iglesia. Porque Dios, mire, si Dios nos santifica por completo, ¿ya? Y si nosotros tomamos en cuenta lo que Pablo estaba diciendo en 2 Corintios, ¿ya? La última parte del capítulo 5, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y si Cristo me ha transformado a mí, entonces Dios también va a transformar mis relaciones. Porque esa es la consecuencia del Evangelio. El Evangelio no es algo que se queda en mi corazón. El Evangelio es algo que impacta a mi alrededor. Impacta también mis decisiones de vida. Impacta mi forma de pensar. Impacta mi forma de vivir. Amén. Por lo tanto, si nosotros no tomamos acciones, hermanos, en contra de las mezclas que muchas veces ocurren en nuestra vida, esto nos puede terminar alejando de Dios. Y aquí vamos a hablar de un ejemplo que tiene que ver con la salud, mire. Y tiene que ver con lo siguiente. Mire, cuando alguien tiene una herida grande ya y esta herida está infectada, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Desinfectar, ¿cierto?, la herida y sacar todo lo que esté contaminado. ¿Para qué? Para que la piel o el músculo o el lugar donde sea que se hizo esa herida pueda sanar, ¿cierto? Y pueda estar sin infección. Si no se desinfecta y si no se saca lo que está enfermo, se corre el peligro, ¿cierto?, que la infección sea grande y pueda tomar todo el cuerpo. Lo mismo pasa cuando nosotros no solucionamos las cosas que tenemos o las mezclas que tenemos en nuestro corazón. Es probable que eso comience a tomar control en nuestra vida y nos comience a infectar interiormente si no solucionamos nuestras relaciones, esas relaciones, ¿cierto? Y con esto no estoy diciendo que no vamos a tener contacto con gente del mundo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no debemos tomarlos en cuenta porque nuestro primer consejero y a quien nosotros debemos siempre pedir consejo es Dios. Y en segundo lugar, Él dejó una comunidad. Por eso, cada cristiano debe tener amigos cristianos, amigos que estén basados en la fe, para que cuando tengamos un problema, para que cuando tengamos una dificultad, para que cuando vengan los momentos difíciles, recibamos palabra de Dios, palabra que nos va a guiar al camino de Cristo y que nos va a mantener en la senda estrecha. Por eso, no tan solamente debemos buscar este tipo de santificación, sino que debemos buscar la santificación en nuestro carácter, para que cada vez, ¿cierto?, vayamos siendo más llenos del amor de Dios y nuestro carácter pueda manifestar el amor de Cristo. De esta manera, nosotros vamos a ver si estamos creciendo, ¿cierto?, en santidad. ¿Cómo? Cuando nuestro carácter se manifieste más el amor hacia Dios y se manifieste más el amor hacia el prójimo. Y fíjese lo siguiente. Dios quiere restaurar eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien para usted y para su familia. Y aquí vamos a hablar, por último, para ir ya cerrando, el tema del carácter. ¿Usted cree, hermanos, que a alguien le gusta estar al lado de alguien que es enojón? Yo creo que no. ¿Usted cree que a sus hijos les gusta ver que sus papás se peleen cada cierto tiempo y que esas peleas no tengan solución? ¿Usted cree que edifica? Y esto le digo con mucho cariño y respeto, mire. Yo estoy hablando de los problemas no resueltos, ¿ok? Dios tiene misericordia de nosotros, y eso quiero dejarlo en claro. Pero, ¿usted cree que edifica que nosotros, por así decirlo, tengamos un ánimo bajo durante mucho tiempo? ¿Edificará eso a nuestra familia? Usted tiene que pensar en eso. Y
Por último, yo quiero hacerle un llamado, queridos hermanos, un llamado a lo siguiente. Quiero invitarlo a que podamos tener, si usted lo necesita, ¿cierto? Podamos tener consejerías pastorales y que podamos trabajar estos temas durante la semana, porque no es suficiente trabajarlo domingo a domingo, esto hay que dedicarle tiempo y tenemos que escarbar, ¿cierto? Para que Dios pueda restaurar nuestro corazón y podamos vivir en plenitud, para que no nos acostumbremos, ¿cierto? O no normalicemos aquello que está mal, sino que Dios quiere sanarnos, quiere restaurarnos, quiere ayudarnos a vivir en santidad y quiere, cierto, lo mejor para nosotros, según su palabra. Así que la invitación está hecha. Si usted necesita consejería, nosotros vamos a estar atentos y abiertos, ¿cierto?, a poder conversar con ustedes. Y si bien esta reflexión no ha sido tan larga, sin duda que habrá tiempo para conversar durante la semana, aunque sea por teléfono, ¿cierto? Porque hay cuarentena, pero estamos dispuestos a trabajar. Así que vamos a orar y vamos a encomendarnos a Dios. Padre Santo, en esta hora yo te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero pedir, Señor, en esta hora que tú sigas sanando, restaurando y purificando nuestro corazón de todas aquellas cosas que hemos guardado, enojos, tristeza, amargura, pecados, malos deseos, Señor. Señor, perdónanos porque hay cosas en nuestro corazón que se han endurecido, pecados no confesados, Señor, y yo le pido, Padre, que nos perdone. Perdónanos como iglesia y ayúdanos, Señor, a poder ir hacia ti, a poder estar en comunión contigo y a poder, Señor, avanzar en que nuestro carácter pueda crecer en amor hacia ti y en amor hacia el prójimo. Padre Santo, yo le pido que usted nos bendiga y nos ayude y que podamos día a día, Señor, avanzar a este camino de santidad y a este camino, Padre Santo, que tiene que ver con avanzar hacia ti, con crecer en amor hacia ti y crecer en amor hacia el prójimo. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, ya saben, la invitación está hecha. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia y seguimos en contacto.